Dios Todopoderoso, el que era, el que era, el que es y que ha de venir, el que era, el que serafines dicen santo, querubines dicen santo, los ancianos dicen santo, y hoy sus hijos dicen santo. Serafines dicen santo, querubines dicen santo, los ancianos dicen santo, y hoy sus hijos dicen santo. Serafines dicen santo, querubines dicen santo, los ancianos dicen santo, y hoy sus hijos dicen santo. Serafines dicen santo, querubines dicen santo, los ancianos dicen santo, y hoy sus hijos dicen santo. Santo, 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 Santo el que era, el que es, y que ha de venir. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Mira,
Samayaba. El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárense para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, poder Jesús! Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con nuestro hermano Jonathan Castro, gloria a Dios. En este su canal Radio Camino al Cumplimiento, hoy tenemos un tema especial que nos vamos a gozar de manera especial. Estaremos conversando yo y nuestro hermano Jonathan a través de cómo se vence el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que nos vamos a gozar de manera especial. Yo espero que usted se goce de manera especial también. Acuérdese en que ahí tenemos los comentarios. Usted puede comentar, gloria a Dios, puede saludar. También tenemos un número de teléfono, gloria a Dios, que es 860-941-3222. Gloria a Dios, que puede llamar si necesita la oración o puede escribir si no se atreve a llamar, o aquí en los comentarios de manera especial, que para eso estamos para servir, Jonathan. Amén, hermano. Dios me les bendiga. Como decía Rey, nos sentimos muy contentos. Creemos, ¿verdad?, de que este tema va a ser, ¿verdad?, de mucha edificación, y ese es el propósito. Queremos edificar, queremos ayudar, queremos brindar luz acerca de estos temas, ¿verdad?, que a veces se tienden a ser normales, pero creemos que este tema es de edificación y es con el propósito de ayudar a cómo nosotros manejamos asuntos específicos, hablando, ¿verdad?, del tema que vamos a estar tocando ya. Lo siguiente, si esta es tu primera vez, bienvenido sea. Esperamos que te puedas gozar con nosotros y ser parte. Si usted necesita la oración, comentario, usted puede opinarse, ¿verdad? Siéntase en la libertad de hacerlo y compartir, ya que estamos en live a través de Facebook como de YouTube. Y si usted, ¿verdad?, puede pasar por YouTube, suscribirse, darle like. El propósito de los likes no es para nosotros, sino es con el objetivo de que YouTube y el algoritmo puedan compartir el video a otras personas, que por eso pedimos eso, con el propósito de que pueda llegar a más personas y pueda ministrarle al corazón de cada una de las personas, porque queremos, ¿verdad, Rey?, de administrar a las personas mediante la palabra del Señor, porque es lo suficiente. Amén, y sabemos que nos vamos a gozar, y antes que todo vamos a poner nuestro intro. Hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos, y se supone que es para restauración y salvación. Ya tenían amor por su trabajo, por amor de su nombre, pero no por él. Se está induciendo de una otra manera psicológicamente a que la gente haga lo que yo quiera que la gente haga. Y hay personas, Jonathan, que saben controlar las emociones de otros, porque ellos vienen, como tú dices, mencionan al diablo y ven que lloran. Ay, vamos a hablar del diablo en el culto todo el día. Ya estamos de regreso, gloria a Dios, y nos vamos a gozar de manera especial en el tema, gloria a Dios, cómo vencer al pecado. Jonathan. Yo siento que me estoy transformando. Yo siento que se murió. Vamos a darle comienzo, gloria a Dios, a este programa, y por aquí nuestro hermano Jonathan. Amén, ¿verdad? Nuevamente, yo sé que Reinaldo se siente como un nene chiquito, divirtiéndose ahí con los sonidos. Así que esto, ¿verdad?, yo sé que va a ser de bendición. Como decía Rey, vamos a estar hablando acerca de cómo vencer el pecado. Y antes de empezar acerca, ¿verdad?, de hablar del tema más a fondo, yo creo, Rey, que cuando nosotros hablamos de este tema tan, puede decir tan controversial, por el propósito de también la falta de información acerca del mismo, tendemos a explotar el término a una magnitud que a veces de una u otra manera todo lo consideramos pecado, y a veces perdemos la esencia de lo que realmente es pecado. Pero primero, antes de nosotros reconocer la solución, ¿sabe?, la esperanza, la respuesta, primero hay que identificar el problema. Yo no creo que nadie puede apreciar el nivel de su solución antes de considerar y comprender la magnitud de su problema. Nadie puede entender los remedios de Dios si primero no entiende cuáles son las enfermedades y los daños en donde el mundo vive día tras día. Y por eso que antes de entrar en cuestiones de cómo vencer el pecado, de lo que viene siendo el pecado, hay que, aunque sea observar cómo es que el terreno del pecado comienza a trabajar en la persona y cómo nosotros como cristianos miramos el problema del pecado. ¿Por qué razón? Porque hay de una otra manera
hay bandos donde siempre hemos tendido a ver el pecado posiblemente de una manera altamente exagerada de cosas que Dios nunca ha dicho, pero también hay otras personas que han visto el pecado hasta en los destornudos de la gente. Y por eso a veces se pierde el verdadero problema. Por eso es que le digo que a veces hemos mirado la solución sin identificar los verdaderos problemas. Por eso hay que empezar que cuando nosotros hablamos del pecado, solamente creando una plataforma, primero tenemos que mirar los términos del pecado. Primero, en hebreo, cuando se utiliza el término de pecado, es hatat. Hatat, J-A-T-E-T-A, viene siendo un término muy avanzado que se utilizaba, y no era un término, Rey, que se utilizaba en un aspecto religioso, es simplemente un término que se utilizaba en forma militar. ¿Por qué razón? Porque los militares en aquella época, recuérdese que no habían pistolas, pero usaban ondas, y muchas de las ondas que ellos utilizaban las trataban de utilizar con muchos de sus soldados, de tratar de darle, por así decirlo, un pelo que ellos tenían. Imagínense la magnitud de cómo ellos miraban el término pecado. Ellos usaban la onda, tiraban la piedra y esa piedra tenía que dar en el pelo. Cuando no daba, terminaban diciendo jatá. ¿Por qué razón? Porque jatá es fallar al blanco o no darle en donde tiene que dar. En aquellos tiempos, la forma en cómo se veía ese, por así decirlo, ese aspecto de pecado, o como lo vemos, cómo podemos mirarlo en un aspecto bíblico, debemos de tener en cuenta de que cuando hablamos del pecado, el pecado no es simplemente unas reglas de cosas de que las que podemos hacer o no podemos hacer. Vamos a empezar por ahí. El pecado no es simplemente una lista de que esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado y esto no es pecado. No, no. El pecado viene siendo mucho más profundo. ¿Por qué razón? Bueno, Romanos 5 nos enseña que antes de que hubiese ley, ya el pecado existía en el mundo. Antes de que hubiese ley. Significa que, y eso lo vemos en Romanos 5:13, significa que cuando miramos el pecado es mucho más profundo de lo que a veces tendemos a mirarlo, o cómo a veces tendemos a identificarlo. Por eso es que le dije que no podemos mirar la solución primero, si primero identificar dónde está el problema. Y el problema es que el pecado, viene siendo mucho más profundo que simplemente una lista de cosas que dejo de hacer o no hago por cometer. Y yo sé que muchas personas dirían, bueno, Jonathan, pues sería que vamos a olvidarnos de lo que dice la Biblia en Primera de Juan, cuando habla de que el pecado es la infracción de ley, la desobediencia viene siendo pecado, y en cierta manera sí lo es. Lo único que cuando miramos el pecado, Dios no simplemente trabajó en el aspecto de las reglas, porque si fueran simplemente las reglas, Rey, no podemos considerar los pecados de Adán y Eva, porque ellos no tuvieron ley. Ellos no tuvieron un estatuto de mandamientos como la ley mosaica. No la tuvieron. Significa que si fuera simplemente por ley, se consideraría el pecado solamente por las reglas que se establecen. Pero Adán y Eva no tuvieron una estructura de reglas como lo tuvo Moisés. Por eso es que el pecado viene a ser un poco más profundo de lo que posiblemente a veces nosotros tendemos a mirar los efectos del pecado. Por eso es que cuando hablábamos, esto es bueno, ¿verdad?, considerarlo. El proverbista, cuando comienza a hablar, también enseñaba el término jatar, que viene siendo el término en hebreo, cuando las personas venían utilizando esa idea, cuando la persona iba por un camino que no era el correcto. Decían que cuando iba por el camino que no era correcto, se le consideraba pecado. Se le consideraba jatar porque venía siendo fallando o no llegando a la meta. Y es ahí donde nosotros primero debemos de considerar qué es pecado. El término de pecado es simplemente fallar el blanco. Es no dar en donde se supone que se estuviese dando, o en este caso, no lograrse la meta. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el blanco? ¿Qué es lo que se espera que se tiene que lograr? ¿Qué es lo que se espera que se tiene que seguir? Y empezamos desde el principio. Cuando usted va a la Biblia y usted mira cómo Dios trabaja con el ser humano, primero Dios lo crea a su imagen y a su semejanza. Obviamente todo está creándose a la magnitud de cómo Dios espera que el ser humano pueda manejarse. ¿Dónde es que la meta vuelve a tener un desvío total? Es cuando el hombre y la mujer, o en este caso el ser humano, pierden fallar, amar a Dios y a las personas demás de la manera en cómo Dios pide y se demanda. Es ahí donde nosotros como seres humanos cometemos el pecado. Pecamos porque fallamos en amar a Dios como se debe de hacer, no damos en el blanco y viene siendo Dios y la gloria de Dios, y también con mi hermano. Cuando yo no cumplo lo que ya Dios ha, por así decirlo, mostrado su imagen principal, es ahí donde yo peco en contra de Dios. Y ahí todos estamos metidos en eso.
Todos estamos involucrados en eso. ¿Por qué razón? Porque eso viene siendo la estructura que viene a identificar cuáles son los lugares en donde nosotros fallamos. Y es como describe Mateo 5, mejor dicho, es donde describe acerca de los 10 mandamientos. Si usted mira los 10 mandamientos rapidito, usted se va a dar de cuenta que hay 2 columnas. Hay una columna que te identifica que fallarle a Dios cuando tú no le amas como debe de ser correctamente, que son los primeros mandamientos del 1 al 5. Esos primeros mandamientos son los que te demandan a que tú puedas amar a Dios. Cuando tú no lo amas correctamente, tú estás fallándole a Dios. Esa es una falta, eso viene siendo un hatar. Y lo mismo viene siendo con los otros 5 mandamientos. ¿Cuáles son los otros 5 mandamientos? Es fallando cuando yo no amo a mi prójimo. Ahí es donde viene el no codiciar, el no robar, el no adulterar, el no matar. Cada uno de ellos vienen siendo un indicativo de cómo la persona mira su falta o miramos el pecado a través de la Biblia. Por eso es que está trabajando la manera de que primero hay que mirar la forma en cómo le fallamos a Dios y cómo le fallamos al prójimo. Y estos pecados, y ahí es donde se estructura los términos que conocemos como pecar, como iniquidad, como transgresión, y hay muchos más de ellos, pero primero identificar lo principal. ¿Qué viene siendo lo principal? Que pecado, rey, es fallar el blanco. Amén, Jonathan. Sí, como tú explicaste en estos momentos, hay personas que dicen que aman a Dios, pero el que está al lado no se llevan con ellos. Entonces, ¿cómo es que tú amas a Dios, que no lo has visto, pero a alguien que tú estás viendo lo detestas? Exacto. Que esas son cosas en las cuales, por eso siempre hay que profundizar en estas cosas. Y debemos entender una cosa, y es que la tentación nos llega a todo el mundo. Y porque usted sea tentado no quiere decir que esté en pecado, porque hay muchas personas que identifican que porque aquel está en una prueba, ese está hundiéndose en el pecado y tú no sabes que es que está siendo tentado, tratando de salir. Porque, Jonathan, así mismo como le pasó a Job, Job fue probado. ¿Y qué decían los amigos de él? Porque eso era lo que se hablaba antes, ¿no? Que el que esté mal es pecado. Hermano, mire, toda la persona que esté haciendo las cosas bien va a ser tentado. Y tras que va a ser tentado por el enemigo, también va a ser probado por Dios. Por eso es que la tentación nos llega a todos en cualquier momento. Pero hay algo en cual nosotros podemos vencer esa tentación y es en Cristo. Es a través de Cristo. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que en la palabra, yo creo que es en Juan que dice que Jesucristo le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo tomará de lo de mí para enseñártelo a ti. Entonces, ¿cómo es posible que tú no entiendas nada de Cristo, pero sí puedas tener una comunión con el Espíritu Santo? ¿O cómo puedes identificar lo que es pecado o que no? Porque es como tú dijiste, ahora hasta un estornudo, si se está predicando, es un pecado. Se levantó el diablo por un estornudo. O como siempre dice la gente de la paradera de pelo. Se me pararon los pelos con el Espíritu. Y en tu casa tienes frío y también se te paran los pelos. Cuando aprendemos a identificar estas cosas, sabremos cómo vencer. Mira lo que yo digo que es vencer, porque muchas personas piensan, Jonathan, que vencer el pecado es, lo vencí hoy y ya no tengo preparación para mañana o pasado mañana, como si no hubieran días. Un boxeador, como yo le estaba explicando a mi Jonathan temprano, él tiene una pelea hoy, venció esa pelea, pero ya en un mes se tiene que volver a preparar porque tiene que volver a pelear. El pecado nos acecha 24/7. Tú lo podrás vencer hoy, pero no quiere decir que mañana vas a estar libre o que no van a haber dardos o que no van a haber cosas. Está bien, dice la palabra que resistir al diablo y él huirá. Él huye, pero él va a prepararse otra vez para el otro día venir con más fuerza. Nos toca una preparación. ¿Y cómo tenemos esa fuerza? Es necesario conocer a Cristo, permanecer firme sin ceder, pero conociendo a Cristo. Porque yo he visto personas que dicen que aman a Cristo y hacen una maldad, pero hablan de amor. Mira, primeramente, cuando vamos a la Biblia, hay 4 tipos de amores, Jonathan. Está el amor del esposo y esposa. ¿Verdad que sí? Eso es amor. Y cuando se tienen que dar 2 o 3 puños, o pelean o discuten, lo hacen. Está el amor a sus hijos. Cuando el hijo quiere respetar y no respeta, tú sabes cómo se forma. Está el amor de fraternal, de hermanos. Discuten y pelean. Pero hay un amor que ese es el único en el cual debemos tener
hacia el prójimo y hacia el mundo entero. Y es el amor incondicional. Y ese se llama el amor ágape, es el amor de Dios. Por eso es que en Juan, yo creo que es en Juan, si no me equivoco, explica que el amor no tiene celos. El amor no tiene contienda. Ahora, el amor a un prójimo tiene contienda. El amor hacia un hermano tiene pelea. El amor hacia una pareja tiene pelea. Pero el amor incondicional de Dios lo soporta todo. Soporta las pruebas, soporta, tú sabes, las cosas innecesarias que no vemos. No juzgamos rápidamente con la vista simplemente por algo, porque lo primero que decimos es, este está en prueba, bueno, ese está en pecado, déjalo ahí. Mano, y si es que está luchando contra eso. Vencer la tentación, hermano, no es fácil. Requiere de una decisión firme de permanecer fiel a Dios. Y hay muchas personas que dicen que son fieles a Dios, pero son infieles a los hermanos. Si nosotros representamos a Cristo, Jonathan, que eso es lo que yo no entiendo, representante de Cristo a su imagen y semejanza, ¿cómo es que tú eres fiel a Dios, pero yo soy infiel a ti, como tú explicaste al principio? Y el motivo de eso es porque venimos al caso del pecado, el pecado que mora de una otra manera en este cuerpo incorruptible. Las personas van a llegar a esa falta. Mira, hubo el ejemplo de José. José le dice a la mujer de Potifar, a la esposa de Potifar, yo no puedo hacer esto porque pecaría en contra de Dios. Él entendió que el acto que él iba a hacer en contra, hacia ella, porque obviamente lo que quería era acostarse, ella quería acostarse con él. Él sabía que ese acto le iba a faltar a Dios, era por la forma en cómo él iba a tratar a ella. Él entendió de que su pecado no tan solamente ofendería a Dios, también lo ofendería a ella. No, y a él también. Y al marido. Que lo cogió como príncipe, ¿verdad? Que sí, era él. como jefe de la casa. En Egipto él lo escogió. Exacto. Él lo escogió. Y ahí es donde venía siendo el caso que presentamos cuando miramos el término pecado a través de la Biblia. El término pecado viene siendo un poquito más profundo porque no tan solamente, como Rey nos decía, está asociado simplemente a Dios, de cómo yo me veo con Dios. Está asociado también con mi hermano. Cuando yo trato de decir, no, yo no le cometo ninguna falta, pero no sé cómo tratar a mi hermano. Hermano, eso es pecado. Eso es jatar, eso es fallar el blanco. Cuando yo no sé la manera en cómo yo respeto a mi hermano o cómo yo lo honro de una manera respetuosa, amable, gentil, tratable, con gentileza, cuando yo no sé cómo hacerlo, yo le estoy faltando a Dios. Yo entiendo que hay personas que ahí es donde viene lo famoso de que no, yo quiero que Dios saque los pecados ocultos a la luz. Y yo hablaba con un grupo de personas y decíamos, hermano, si eso sucede, Dios nos tiene que sacar todos nosotros. A todos. Dios nos tiene que exponer a todos porque Dios es justo. O sea, Dios no puede exponer a un grupito y después no a otro. Y yo puedo entender la dinámica que uno diga, es que hay gente que está jugando con Dios, hay gente que le está fallando a Dios. Yo quiero que usted entienda que todos estamos en un procedimiento de, por así decirlo, de lidiar y de luchar con nuestro pecado. Y es bueno lo que el Rey está diciendo porque hay personas que hacen ver el pecado como algo que desaparece cuando tú aparentemente lo vences. El pecado todavía sigue ahí porque es una lucha continua. Usted no se quita la carne, usted no se quita el caparazón cuando usted llega a la casa y dice, bueno, ya yo lo vencí, yo me lo quito y así que ya yo no tengo que luchar. No, usted lucha con esto día tras día. ¿Por qué razón? Porque este es su cuerpo que ha sido, por así decirlo, afectado por el pecado. Y a ser afectado por el pecado es malo. ¿Ves lo que pasa? Eso es lo que pasa cuando me pone a jugar, con los botones. Mire qué interesante. Mire qué interesante es cuando nosotros miramos estos aspectos del pecado. Y lo podemos ver. El problema no es tanto de que la persona falle. El problema es cuando la persona no se da de cuenta. Y eso le pasó al faraón y lo mismo con Saúl. El faraón pensó que él lo estaba haciendo bien. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese es el grupito de él, esa es la nación que él tenía. ¿Y qué él hace? Él termina castigando a los israelitas. Él pensaba que él estaba bien. Él pensaba que él lo estaba haciendo bien, pero estaba castigando a los israelitas. Miramos a Saúl. Saúl estaba pensando que él estaba bien persiguiendo, oiga bien, persiguiendo a David. Pero después al final él se da de cuenta y él comprende y él dice, espérate, yo estoy pecando en contra de Dios porque estoy persiguiendo a mi hermano también. Y es ahí donde yo creo que a veces las personas pierden la noción de entender de que nosotros tenemos una lucha tan fuerte por motivos no simplemente de que yo no sigo las reglas o yo hago las cosas mal, sino de que tenemos una lucha continua con el bien y el mal.
Desde el momento que Eva y Adán terminan comiendo del fruto de la ciencia, del bien y del mal, todo ese deterioro espiritual lo estamos experimentando todos los días. Ese deterioro no acaba. Por eso es que cuando Cristo venga y arrebate su iglesia, Él tiene que transformar este cuerpo. Porque ha sido corrompido por el pecado. A ser corrompido con el pecado, hermano, usted tiene, y yo también tengo que luchar día tras día tras día con el pecado, y aclarando que luchar con el pecado no es practicar el pecado. La lucha con el pecado es que yo estoy opuesto a él. Yo estoy en contra de él. Y si yo estoy en contra de él, yo sé y yo entiendo que voy a seguir luchando. Por eso es que debemos de considerar que cuando hablamos de vencer, hablamos de control, hablamos de dominio, y nosotros no podemos controlarlo. Pero sí hay alguien que lo puede controlar, y eso se llama Cristo. Por esa razón Cristo llega. Pero mira qué interesante antes de llegar allá. Génesis 4:7 dice esto. Mira lo que dice, que esto es el mismo término cuando hablamos de jatar. Génesis 4, que es el evento de Caín y Abel. Mira lo que Dios le dice a Caín. Si bien hiciste, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado jatar está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Mostrando de que el pecado tomaría control de la vida de Caín, y todos sabemos qué fue lo que pasó después de eso. Caín termina matando a su hermano, termina cometiendo jatar, y es porque cuando miramos el pecado o miramos la escena del pecado, estamos viendo cómo las personas, y podemos ver las estructuras que se muestran, de que cuando miramos el pecado podemos verlo en la representación de un animal salvaje, que lo que está buscando es devorarnos en todo el sentido. El pecado viene siendo, por así decirlo, dentro de esa manera que deslumbra a las personas, y ahí es donde podemos ver los comportamientos y los fracasos morales que las personas tienen. Pero una de las razones por qué el pecado toma mucha rienda es porque brega con nuestros deseos, brega con nuestros impulsos internos. Eso está pasando dentro de usted. Brega con los propios beneficios sin importar el daño que le haga a otro. El pecado, por así decirlo, cuando miramos solamente el concepto de jatar en el Antiguo Testamento, vemos que el pecado tiene la capacidad de bregar en todas las funciones internas de usted y mía. Y eso usted lo tiene que luchar día tras día. Fue el mismo Pablo que viene y le dice que en el Nuevo Testamento, Pablo mismo nos enseña que ahí es donde venimos al otro término. El de hebreo es atar, que viene siendo errar el blanco, y nos lleva, obviamente, no simplemente una regla, no es simplemente de que pues, esta es la línea y pecado es, por así decirlo, adulterio, ¿sabes? Pecado es adulterio, pero eso no es lo único. Para llegar al adulterio es lo que nos impulsa el pecado. Para llegar a la fornicación, ese impulso es el pecado. No es simplemente realizar, exacto, que las personas solamente se enfocan, Rey, en el acto. No, sí, otras veces es como tú estás diciendo, hay personas, este es un ejemplo que yo voy a poner. El hermano evangelista fulano de tal grande fornicó, vamos a orar por él para que Dios lo levante. Ahora viene un hermanito que se convirtió y hizo una mentira. No, ese hijo del diablo, ese mintió. Como que categorizan el pecado, y cuando dicen que pecado es pecado, es pecado. Ahora, la consecuencia es diferente. Sí. Una mentira es como si tú estuvieras matando a alguien, es lo mismo. La misma palabra lo explica Jonathan. Y es porque la justicia de Dios, hay que entender que cuando Dios mira el nivel de nuestro pecado, Dios los ve todos iguales porque Dios es justo. Y cuando miramos que Dios los ve iguales, es porque Dios mira el nivel del pecado de la misma forma. Lo único que Dios no ve diferente es el castigo. Es la consecuencia de, pero el pecado, ¿sabe? Su esencia es la misma. Por eso es que, como Rey dice, si el adulterio para Dios es como mentir, porque en su esencia son lo mismo. Vienen siendo el impulso del pecado. Por eso es que Cristo tiene que venir a rescatarnos. Por eso es que cuando Pablo ve, y a mí me interesa qué es lo que hace Pablo cuando ve el pecado, lo llama acorde al griego como hamartía. Y hamartía es donde sale el término teológico de amartología, que viene siendo el estudio acerca del pecado. Pero me interesa cómo Pablo lo ve. Pablo, cuando ve este término hamartía, Pablo lo ve de una manera bien interesante. Pablo lo ve como un poder o una fuerza. No está hablando de un demonio, yo creo que entienda eso. No es un demonio. Él está mirando el pecado como una fuerza y un poder que controla a la persona. Por eso usted ve mucho a Pablo hablando de los esclavos del pecado. Por eso usted ve a Pablo muchas veces diciéndose él mismo, de que en sus miembros hay una ley que lo controla. Él miraba el pecado como una fuerza y un poder que lo domina.
antes de realizar los actos. Hay una parte en Romanos que él mismo dice, no dejes que el pecado se enseñoree, para que tome tu cuerpo y lo vuelva instrumento y tú obedezcas a sus concupiscencias. Mostrando de que cuando nosotros miramos el pecado viene siendo un poquito más profundo de simplemente hacer esto o no hacerlo. Y yo creo, Rey, que a veces las personas están luchando con cosas donde, por eso es que comenzábamos diciendo, donde ya no categorizamos los problemas, sino que estamos mirando cómo los solucionamos. Y yo sé, nosotros decimos, no, Cristo es el que nos va a ayudar. O, mira, tienes que orar más, tienes que ayunar más, y eso es muy bueno y eso es muy válido. Claro. Pero si no identificamos los problemas primero, donde yo diga, esto es un problema que yo tengo que bregar en la cruz, yo tengo que bregar con Cristo. ¿Por qué razón? Porque si yo no brego con esto, yo puedo durar mi vida años en la iglesia y todavía tener ese mismo problema. Por esa razón hay que personas que han tratado de, por así decirlo puertorriqueñamente, ponerle parchos a los problemas, ponerle parchos a la situación o ponerle parchos a la circunstancia. Y si no bregamos con esos problemas de pecado, en cuanto a comprender los atributos de Dios y ver cómo Dios nos perdona, vamos a seguir viendo los problemas obsesionados con la solución sin mirar cuáles son los verdaderos problemas que estamos sintiendo. Amén, Jonathan. Por eso es que cuando se ora, se identifica el problema primero antes de presentárselo a Dios, porque le podemos decir al Señor, Señor, esta tentación me tiene loco, yo estoy cayendo a cada rato, pero lo estás identificando. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales Dios sabe que tú vas a caer, pero tú le entregas eso en las manos a Dios. Estamos esperando que Dios nos los quite. Yeah. Pero no se lo entregamos. Exacto. A lo mejor Dios lo quiere sacar, pero tú te aguantas y no, espérate que duele, como cuando se rompe el jarro, que lo trata de volver a formar. Hay una piedrita que no está haciendo que ese jarro se vea bien. Exacto. Pues espérate, déjame sacarle esa piedrita. Eso, a lo mejor el Señor quiere sacarle esa piedrita para hacerte un poquito más resistente. Exacto. Pero tú no te dejas. Ahora, no nos dejamos, pero sí podemos identificar el pecado de aquel. Exacto. Pero no dejamos que identifiquen el de nosotros para echar para adelante. Identificamos aquel hijo del diablo, este es el que estás pecando, tienes que de esto, tienes que aquello. Pero no, por eso es que cuando yo oigo gente orando, Jonathan, Señor, saca el pecado al aire, saca el pecado a la luz. Yo digo, wow, Señor, ¿por qué ellos están diciendo eso? Porque si tú vas a sacar el pecado a la luz, nos tienes que poner en el medio a todos. A todos. Entonces, ¿quieres que Dios margine a aquel, pero no a ti? Y eso es lo que pasa. Mira, que la única manera que podemos vencer esto es cuando nos aferramos a Dios y nos llenamos de su Espíritu Santo. Y ahí es que podemos lograr resistir la tentación. Dice resistir. ¿Ok? Tú resistes la tentación, pero mañana es otro día, vas a tener que volver a resistir. Exacto. ¿Me entiendes? La tentación, usted tiene que entender que no viene de Dios. Dice que la tentación viene del diablo, y cuando nuestra naturaleza pecaminosa, si se siente tentada, ¿a quién debemos acudir? A Dios, en busca de su ayuda. Determinación y fortaleza es con lo que logramos vencer. Pero hay momentos en los cuales, yo les estaba explicando a Jonathan, a veces nosotros como hispanos queremos demostrarle a Dios que podemos y hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas. Y cuando es que usted se da cuenta de que no puede, ahí es que quiere acudir a Dios. No, desde el principio. Por eso yo le decía a Jonathan, mira, cuando nos presentamos como obreros aprobados, nos presentamos débiles y quien nos aprueba es Dios. Por eso es que yo no entendía al principio que decía las bienaventuranzas, Jonathan, que yo las estaba leyendo en estos días. ¿Cómo es posible que una persona pobre de espíritu tenga el cielo? Muchas personas quieren ir al Señor. No, deja prepararme primero. Espérate, si el Señor no está buscando a nadie preparado, entonces ¿qué tú le vas a dejar a Dios que haga para ti? No vas a hacer que haga nada. No, y hay cosas por eso es que decíamos al principio que hay veces que estamos buscando soluciones en cosas que no van a bregar con el problema. O sea, nosotros podemos, como Rey nos está explicando, nosotros podemos hacer la fuerza posible. Nosotros podemos lidiar con el pecado que nosotros tengamos por fuerza de voluntad y lo vamos a lograr. Eso no quiere decir que el pecado se fue. No, se va a quedar. O sea, hay gente que dice, no, a veces se queda hasta en las puertas, Jonathan. se queda ahí esperando a que sí, porque a veces queremos mostrarle al hombre lo fuerte que somos, pero al hombre no le tenemos que mostrar nada. Sí se le muestra un respeto, como cuando Dios escoge a esos líderes y con respetos se le da su respeto. Pero todo tú lo haces para Dios.
le entregas al Señor tus peleas, le entregas al Señor tu actitud, le entregas al Señor de la manera que tú hablas, tú le entregas todas estas cosas a Dios. Mira, para tú poder hacer esto necesitamos aprender cómo es que Dios quiere que seamos. Usted se ha preguntado cómo es que Dios quiere que tú seas. Dios no quiere que tú seas orgulloso. Dios no quiere que tú ofendas al hermano. Dios no quiere que tú hables mal de aquel. Dios no quiere que tú, porque te utilice con señales, tú pongas la mano, podrás sanar a quien sea. Mira, yo cuando leo la Biblia que dice, aquellos sacaban demonios, aquellos ponían la mano y cuando el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, eso me puso a pensar, Jonathan. Porque no te creas que cuando tú predicas o cuando haces las cosas, y aquí no se está identificando a nadie, esto es solamente una conversación que estamos haciendo y yo sé que esto ha pasado en muchos lugares. Ponemos la mano, Dios se manifiesta, sales de la iglesia, ¡pa! Caíste ahí. Yo he escuchado testimonios de personas que han estado, Jonathan, 10 días ayunando y cuando salen del ayuno, ¡pa! El cantazo. ¿Por qué? Porque a veces nos descuidamos porque creemos que estamos haciendo las cosas bien. Yo no estoy diciendo que ayunar no es malo. Ahora, hay motivos y causas. ¿Cómo tú identificas a través de Dios cómo Dios quiere que seamos? O esto requiere aprender el camino del amor, que hablamos del amor y el amor que estamos hablando es el amor incondicional, que es el amor ágape. Mira cuando Jesucristo le dijo las 3 veces a Pedro, esta vez no lo confundí. No lo confundí, no. Que se murió. No lo confundí esta vez. Diablo. Aleluya. Pues le dijo, Pedro, ¿me amas? No está hablando del amor de pareja, no está hablando del amor de qué, de hermano, no está hablando del amor fraternal, está hablando del amor ágape, porque cuando le dijo me amas, el amor incondicional de Dios lo soporta todo, Jonathan. Lo soporta todo. Por eso cuando Jesucristo trató de enseñarle cuál es el amor verdadero que quiere que él tenga. Mira, te negué. Y a la persona que me negaste, lo primero que se me va a venir a la mente, este me va a coger, me va a dar 4 palos. Pero Pedro le dijo, claro que te amo. La segunda vez, claro que te amo. La tercera vez comprendió que a pesar de que lo negué, viendo sus milagros, caminando con él, diciéndome que soy el Hijo de Dios y viendo sus milagros, lo negué. Y hay momentos en los cuales nosotros lo negamos hasta con nuestras actitudes. A veces no tenemos ni que hablar, pero él nos da la oportunidad de regresar, como cuando le preguntó a Pedro. Y Pedro, mira, entendió, claro que sí, él está ahí. Mira, sabemos en lo que dice en Romanos 12:21, no seas vencido por lo malo, sino vence el bien con el mal. Si yo vengo y le salgo a Jonathan con cosas, y él viene y me sale con cosas para atrás, ¿cómo vamos a terminar? Sí, peleando. Discutiendo. Él me va a levantar la voz, yo la voy a levantar más. Y ahí cuando vengamos nos vamos a las trompas y decimos que amamos a Dios. Mira, la otra vez estábamos viendo un video que es un moreno y se quedaron los puños, el pastor se quedó mirándolo ahí, los dos a cantazos. Pero todo es, mira, si tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a identificar, dice que el Espíritu Santo se sujeta y te ayuda a la tentación. Si no dependemos de ese Espíritu Santo, ¿cómo podremos controlar? Acuérdese que si usted venció eso hoy, no quiere decir que mañana se va a quedar libre. Venciste eso hoy, mañana vas a ser tentado de otra manera. Ahora, las pruebas son diferentes, porque las pruebas, si tú le dices al Señor, Señor, yo tengo fe. ¿Tienes fe? Vamos a mandarte esta prueba a ver si es verdad que tienes fe. Y a través de la prueba el Señor va a decir, verdaderamente tienes fe, fuiste probado en la fe. Señor, dame paciencia. La gente dice, no, que no pidas paciencia. Es necesaria que la tengas, porque eso es que un fruto del Espíritu. Y lo que nos identifica a nosotros como cristianos no son los dones, no es que tú pongas las manos, eso habla del poder de Dios. Lo que te identifica a ti son los frutos, o el fruto, perdón, los frutos, pues el fruto. Eso es lo que te identifica. Ahora, aprendemos a arrepentirnos y a fortalecernos cuando tenemos una buena actitud hacia las personas y hacia Dios. Porque ahora mismo, por ejemplo, yo, Jonathan, vengo, pequé. Tú eres hijo del diablo, no me hables, échate para allá que me vas a ensuciar. ¿Cómo es eso, mi hermano? Si lo primero que tú debes hacer es ayudarlo a restaurarse. Vente, vamos a restaurarnos, vete a echar para adelante. Pero ya vemos cómo pasa en todo lugar. Pecaste una vez, ya te descartan
Jonathan, ya no te miran más nada. Tratas de buscar un lugar en donde restaurarte y lo primero que hacen es señalarte y no ayudarte a levantar. Pero entonces no ayudas a levantarme, pero sí ayudas a señalarme. Y así es que nos sentimos orgullosos, Jonathan. Los autores bíblicos han tratado de mostrarnos, ¿verdad?, la forma en cómo el pecado se ve en los dos aspectos del Nuevo Testamento. Una es fallar de ser seres humanos en completamente amar a Dios y amar a los demás. Es la parte injusta de reconocer cuando estamos mal y vivir bajo los impulsos y deseos que manejan nuestro comportamiento. Es ahí donde vemos cómo el pecado viene, se muestra, o por así decirlo, viene y se lleva a cabo en la persona. Cuando ya la persona está entrando, o mejor dicho, está en pecado, es manejado por sus deseos, manejado por sus impulsos. No ama. Perdón, tú sabes que a veces las personas están tan impulsadas. Tú eres un pecador, sin hacerlo, tú eres un pecador. Cuando vienen terminando lo hacen. Ahora para que lo digas con que verdad que lo soy, toma. No, y hay veces que, por eso es que queremos mirar de que cuando miramos el pecado hay que verlo de la postura interna. O sea, antes de que posiblemente nosotros miremos lo externo de cualquier persona, hay que mirar el lado interno, hay que mirar el problema. Y a veces los problemas, sean que se muestran externamente, todo problema comienza en lo interno. ¿Por qué razón? Jesús lo dijo. Jesús comenzó a explicar en Marcos 7 cuando él dijo que lo que contamina al hombre está dentro de él, diciéndole que ahí salen los malos pensamientos, la orgía, los homicidios, los adulterios, las enemistades, los malos pensamientos. Eso está internamente en nosotros, ¿sabes? Eso, y ahí es donde venimos a cómo el pecado manifiesta todas estas cosas. Eso está ahí. Por eso a veces nosotros nos sentimos como que simplemente, por así decirlo, el enemigo, el diablo, la gente. Pero yo creo que usted entienda que hay pecados que están ahí y son impulsados por él, son motivados por esa fuerza que nos lleva de acuerdo a nuestros deseos y nuestros impulsos. Y ahí es donde vemos muchas de las luchas que espiritualmente las personas tienen. Y muchas de las luchas no tiene que ver tanto porque ellos pecaron. Muchas veces tiene que ver con la lucha de cómo ellos pueden manejar ese asunto. ¿Por qué razón? Porque podemos ver que la razón por qué Cristo llega a la tierra es por el pecado. Yo creo que usted entienda que la razón por qué Cristo llega a trabajar con nosotros es específicamente por nuestra falta. Cristo no hubiese llegado si no hubiese pecado. Por eso es que usted ve que Él viene y se encarna, Dios viene y se encarna en hombre para recibir el castigo de nuestros pecados. Es para dejarnos de saber en claro de que Él viene a bregar con el problema. Cristo viene a bregar con esa situación. Y es ahí donde podemos bregar con los asuntos de libertad interna. Podemos hablar de la libertad espiritual. Porque si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Pero miremos rapidito Romanos. Romanos 7, 23 al 25 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela en contra de la ley de mi mente, hablando de la ley de Dios, que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Mira lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está mostrando y dejándonos saber que nuestro pecado se maneja con el cuerpo de muerte y todos tenemos ese cuerpo de muerte. Desde ese momento hay que dejar claro que todos vamos a pecar. Todos vamos a pecar. No hay alguien que, por ejemplo, diga, no, yo no peco, porque yo busco a Dios, yo estoy encendido en Dios. Mano, usted va a pecar de una u otra manera. Y es ahí donde debemos de evaluar cómo es que nosotros estamos mirando el pecado. ¿Cómo lo estamos mirando? Porque ¿cómo lo estamos observando? Porque si seguimos viendo el pecado como, por así decirlo, Dios no se ha detenido conmigo. ¿Por qué razón? Porque pues yo nada más dije una mentira y todavía el fuego está, ¿sabes? O por ejemplo, no, yo le falta el respeto a fulanito, pero pues Dios está conmigo y yo siento a Dios. Y yo creo que usted comprenda esto. Eso sigue siendo pecado. Eso sigue siendo una falta delante de Dios. ¿Tú sabes quién experimentó eso? Moisés. Moisés le dio, en vez de obedecer a Dios y no darle a la peña, y él dijo, bueno, gloria a Dios. Y Dios lo siguió usando porque con todo eso, Jonathan le dijo hablar a la peña, sí. Le dio, y con todo eso el poder de Dios se manifestó. O sea, Dios no va a limitar lo que Él quiera hacer sin importar, ¿verdad? Sin importar mis necesidades, que en este caso sean expuestas. Y por eso yo creo que a veces hay que mirar cómo nosotros tenemos clasificado el pecado. Porque a veces lo tenemos clasificado por jerarquía. Por rango. Seguro, adulterio y fornicación, los pecados sexuales son los más malos.
Los medianos son las contiendas y las divisiones. Los leves, la murmuración, los comentarios. ¿Y las mentiras blancas cuáles son? Las ¿Cuál es mentiras ese? blancas, eso es nivel bajito. O sea, eso es... No, ese Dios tiene perdón por eso, pero no Exacto. tiene perdón por el que fornica. Y es porque cuando miramos, es como la forma en cómo estamos viendo el pecado. Exacto. Y si lo vemos así, cuando Dios quiera bregar con nosotros, Dios no va a poder bregar con el problema porque lo que hemos creado es una idea de que Dios simplemente va a bregar conmigo en un problemón más grande. No, no. La razón por que Él tuvo que bregar contigo fue por tus pecados, por toditos tus pecados. No por uno, no por dos, por todos tus pecados. Y me interesa porque ahí donde Pablo está explicando y diciendo, mis miembros están, por así decirlo, en la lucha del pecado. Están luchando día tras día. Y es ahí donde quiero también en hacer diferencia de que cuando hablamos del pecado, no estamos hablando del diablo. El diablo no es el pecado. ¿Por qué razón? Porque hay personas que piensan que cuando hablamos del pecado, pues eso es el diablo que se está metiendo en tu casa y quiere destruir tu casa, y eso fue el diablo que llevó a la gente a adulterar. No fue el diablo, hermano, fue el impulso del pecado. El pecado fue el que llevó a eso. Él podrá utilizar ¿cómo se dice? El ambiente en que él te puede tentar tirándote dardos a tu cabeza. Esto es lo que te gusta, vete a hazlo, pero a lo último, quien comete el acto es usted, no lo obliga a usted por el cuello a decirle hazlo, Exacto. no, lo comete usted. Y aún tú puedes ir a la historia, posiblemente que a veces categorizamos para Satanás. Usted se va a dar de cuenta que cuando hablamos de Satanás, Satanás fue caído del cielo por el pecado. El pecado fue el que venció a Lucifer. Significa que de una, el pecado viene siendo muy diferente. Y Jonathan, y no fue pecado de fornicación. No fue el pecado de Satanás. No, un orgullo, seguí yo. Quería sentarse donde no debía. Él dijo, yo quiero recibir lo que Dios está recibiendo allá en mi lado. O sea, que me den gloria a mí como le dan gloria a él. Y no fue algo exagerado sexualmente. Y es porque a veces hemos categorizado los pecados acorde, por ejemplo, sexuales son los más malos, contienda con los hermanos los medianos, y pues cuando son los pecados que a veces no salen a la luz o posiblemente no se dan de cuenta, o pues están en casa y nadie sabe lo que está pasando, pues eso son los... Dios sabe lo que está pasando. Y no entendemos que cada uno de esos pecados Dios quiere bregar. Dios quiere bregar en esa área. Y si no las consideramos, y es porque a veces dentro de nuestras culturas cristianas lo hacemos ver así. Hacemos ver cada uno de esos pecados como que, no, pues este es peor, este es menor, Dios me va a amar más, Dios me va a amar menos. Y lo hacemos como los fariseos. Por eso tú ves que cuando los fariseos te veían en un aspecto de pecado o de falta, ellos lo medían en categoría, o por así decirlo, lo miraban como se miraba en la antigüedad. Por ejemplo, si era un pecado, por así decirlo, no sé, que tenía que ver contra una persona, a veces se pedía un cierto animal. Y si era un pecado en contra, por así decirlo, de que se hiciera un adulterio con una persona, se traía otro tipo de animal. Y a veces las personas tienden a hacer lo mismo, tienden a mirar su vida con Dios o su relación con Dios acorde de qué sacrificio ellos pueden traer a la iglesia. Pues yo lo puedo traer así porque este fue el pecado que yo cometí. Pero si es en este tipo de nivel, pues ese no, esos son dos palominos y tíralo ahí, tira sangre, que eso no es nada. Y no entendemos que Cristo vino a redimirnos de todos nuestros pecados. Por eso es que no podemos seguir viendo el pecado como que jerárquicamente, por rango, y no podemos seguir teniendo la idea o la noción de que se supone, como lo vemos así, pues entonces los que tienen menos pecado escandaloso, pues son los que están bien, y los que tienen pecados más problemáticos son los que están mal. No, todos están mal, ¿sabes? No podemos seguir poniendo clases de personas acorde a sus pecados. Sí se trabaja acorde a su necesidad, pero siguen siendo las mismas personas que necesitan. Por eso es que pecar, jatar y amartía viene siendo fallar el blanco, pero en amar a Dios y en amar al prójimo. Cuando yo no sé amar al prójimo, tampoco voy a saber cómo amar a Dios. Y cuando yo no sé cómo amar a Dios, tampoco voy a saber cómo amar al prójimo. O sea, mi relación con Dios tiene que dar luz y reflejo. Con todo mi corazón, Jonathan. Hasta que veo aparencias en la iglesia. Aquel yo no lo paso. Sí. Yo siento que me estoy transformando. Yo siento la gloria de hay Dios. veces que es así. Ahí no van a sentir todo poder. Es una categoría. Sí. Todo es una categoría. Y uno lo hace porque hay que despertar en la forma en cómo vemos el pecado. O sea, no podemos seguir viendo los pecados acorde de que unos son menos escandalosos y otros no. Si hacen daño, y hay veces que también tenemos que ver la forma de cómo las personas hacen ver los pecados. Porque hay veces que la gente dice, yo no
por así decirlo, yo no estoy viviendo en pecado, sí, yo fallo, pero yo no vivo en pecado. Yo creo que usted entienda que cuando hablamos de estos términos, a veces lo estamos haciendo sin considerar nuestro corazón. Exacto. Hay gente que posiblemente pecaron una vez, pero su vida está ligada a vivir en pecado. No, y Jonathan, Una vez. como tú dices que las categorizan, mira, yo siempre escucho mucha gente que dicen esto y es verdad, tenemos siempre que tener nuestros ojos, mira el gigante, mira el gigante. El gigante tú lo puedes ver de lejos, pero mientras tú estás enfocado en ese gigante que quieres cuidarte que si hecho, hay una zorra que es pequeña, entra y daña la viña. ¿Qué quiere decir eso? Que algo que es diminuto y pequeño te está haciendo daño. Es como el pecado. La gente está viendo el pecado grande de la gente, pero no se enfoca el que está mintiendo. Y con todo y eso hace daño. Exacto. Y si fuera así, ¿verdad? Yo respeto que a veces las personas dicen, pues, si son pecados grandes hay que poner a la gente en disciplina, que no tome parte, muchas de esas cosas. Tenemos que hacerlo con todo el mundo. Sí. Vamos a tener que hacerlo con todo el mundo y vamos a tener que medirlos todos acorde a cómo queremos juzgar esos pecados, ¿sabes? Y volvemos y repetimos, ¿sabes? No podemos justificar los pecados acorde a cuáles son más escandalosos y cuáles no, ¿sabes? Hay que bregarlos con un nivel de justicia y aclarando de que no todos los pecados en cuestiones de consecuencias son lo mismo. Obviamente que no son lo mismo. Mira, una vez, sí, Jonathan, una vez yo estaba hablando con un amigo, ¿verdad? Y él estaba categorizando. Una vez, yo le dije, oye, mira, yo te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Hay dos personas que cayeron en un hoyo y el techo mide 10 pies, ¿verdad? Y eso pasó por lo que hablamos la semana pasada, que el Señor probó a este y le dijo, este debía 900 y este debía 50. ¿A quién no? Pues el que debía 900 quiere más. O el que debía menos, no. Yo vengo y le digo, mira, viene un ángel del cielo y desciende y le dice, hermanos, ¿ustedes se quieren salvar? Sí, el que brinque y toca el techo, ese va a ser salvo, les dijo. Está bien, viene el primero, tú dale. Brincó y el techo mide 10 pies, llegó hasta 8 pies. La primera vez, la segunda vez hasta 8 y la tercera vez hasta 8. Después viene el otro, me toca a mí, brincó y llegó hasta 4 pies. Las 3 veces. Ahora, yo le pregunté, ¿quién de los dos se salvó? Pues el de 80, ninguno, porque ninguno tocó el techo. Este brincó 8 pies y aquel brincó 4, pero ninguno llegó a tocar el techo. ¿Qué es lo que quiero explicar, Jonathan? Que es como tú dices, que hay gente que categoriza qué es lo más malo y qué es lo peor. Está bien, se entiende que hay una consecuencia diferente, pero como dice, pecado es pecado. Exacto. Y yo creo que ahí es donde debemos de mirar a quién es el que tenemos en centro, ¿sabes? Porque, y es muy bonita la anécdota que trae, porque es ahí donde podemos ver que nadie aquí puede salvarse de pecado. Nadie. Oh, el que brincó 8 pies. No, nadie puede. ¿Sabes? Que ahí es donde venimos. No, el de 4 hay que mandarlo a picarle el cuello porque no brincó 8 pies. No brincó. ¿Sabes? Que a veces lo que estamos creando es nuestras propias reglas. Exacto. Para ver cómo justificamos nuestros pecados. Y eso es negar el sacrificio de Cristo, de que nadie estaba a la altura. La Biblia dice que nadie podía buscar a Dios, ni tampoco quería hacerlo. Y eso a través de Cristo es donde nosotros podemos hoy reconocer y decir, somos libres por causa del sacrificio de Cristo. No fue porque dejé de pecar y me aguanté y pude tener fuerza de voluntad. No, fue que Cristo tuvo que bregar con mi corazón y tuvo que darme un nuevo corazón. Es ahí, eso se cumple en Ezequiel 11, cuando Ezequiel dice, mire, yo voy a quitar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Eso es el nuevo crecimiento, eso es la nueva criatura que hoy en día nosotros tenemos. Es ahí donde yo explicaba, ¿verdad? Dentro de mostrar esa diferencia. El problema de que a veces las personas dicen, no, tú estás practicando el pecado. No, y ahí es donde a veces no se entiende de simplemente cuando pecamos a cuando la gente practica el pecado. Depende del corazón. Y no es por llevarlo místicamente, por así decirlo, sino que realmente depende del corazón. Porque la persona que peca sabe que el arrepentimiento va a ser muy diferente a una persona que está ligada a rechazar el perdón de Dios. ¿Cómo las personas rechazan el perdón de Dios? La persona no se va a humillar. La persona no se va a arrepentir. La persona no va a sentir ningún tipo de remordimiento. ¿O Dios me entiende? Ellos van a seguir como si nada. No, ese pecado, ellos van a mirar más bien a fulanito. Van a decir, bueno, yo sé que yo pequé, pero Perencejo va a estar bien. Perencejo va a estar bien.
porque pues en caso de Perencejo no pegó como fulanita, o sea, no pegó como este tipo de personas. Y hay veces que no podemos crear esta noción porque esa misma noción es la que le hace daño. Y me encanta porque aquí es donde vemos un ejemplo en Génesis. Y el ejemplo que todos conocemos de Adán y Eva, pero consideremos los personajes principales, Eva, la serpiente y el pecado. Pero el pecado no se ve. Mira lo que pasa en Génesis 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo creo que usted entienda que el personaje de Satanás, en este caso la serpiente, lo único que hizo fue hablar. Más nada. Con que Dios te dijo que puedes comer de todo árbol que hay aquí. Y yo, wow, la mujer dijo, espérate. No, él me dijo que solamente podía comer de todo menos de el de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hace? Bueno, él le dice, mire, tranquila, porque no vas a morir. Desde ese momento el pecado comienza a trabajar en ella. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que ella veía malo, ahora lo está viendo bueno. Eso lo hace el pecado. El pecado, cuando es una fuerza interna, comienza a convertir aquellas reglas que dice Dios que no, tú las ves como que sí. El pecado lo que va a hacer es distorsionar lo que ya Dios te mandó. Una verdad, o sea, una media verdad, una mentira. Y el diablo simplemente fue el personaje de tentarte a la circunstancia, pero el pecado le va a dar sentido a la plataforma. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, usted está siendo tentado por el diablo. ¿Qué el pecado va a hacer? Si tomas la oportunidad, te vas a gozar. Si tomas el momento así, te vas a disfrutar la vida. Y después que lo hace, él va y te acusa. ¿Juro? Él va y te acusa. Él no le dice al Señor, yo lo obligué a que lo hiciera. Exacto. Él no dice nada porque él sabe que él hizo su fechoría. Exacto, él quiso darlo ya. Él hizo lo que él tenía que hacer, pero ya el pecado hizo el trabajo que necesitaba. Ella comenzó a ver lo que ya Dios le dijo que no. Lo comenzó a ver como una oportunidad que pudiese llenar la necesidad. Ves que a veces el problema del pecado, a veces es que cuando el pecado está, puede buscar soluciones en donde no está. Y ahí es donde vemos las luchas que tenemos cuando las personas, aún cristianas, y esto es gente cristiana, que lucha con su pecado y está buscando soluciones en áreas que no le ayudan. Por eso tú ves que en vez de yo considerar y decir, tú sabes qué, tengo que pedirle perdón a mi hermano, ¿por dónde se van? Orar. Eso es buscar otros remedios. Eso es para que tú pongas ahí y se murió el diablo. Yo siento que me estoy acabó esto. Yo siento mire, que me estoy... hay veces. No todavía hay que darle la oportunidad al líder. Yo siento poder. Él siente poder. Él siente poder, no. Y hay veces que nosotros y es la verdad. hacemos muchas cosas para apaciguar la situación. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron? Se hicieron manteles rápido. Se vistieron. Y buscaron un culpable. Seguro. Esta que tú me dijiste, y después, la serpiente. La pobre serpiente. Yo no puedo culpar a las vacas porque ellas no hablan. ¿Quién está hablando? Sí, soy el único. Y lo mismo sucede cuando se trata de lidiar con nuestros pecados. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé, ¿sabes? Pedirle perdón, y a veces tendemos a cometemos una falta, no sé, le faltamos el respeto a alguien. Déjame meterme en ayuno para que Dios me ayude. Hermano, eso es el pecado buscando la manera de cómo justificar lo que sucedió. ¿Sabe? Y yo sé que nosotros decimos, no, porque hay que correr, hermano, lo que hay que bregarse, porque ahora mismo estás actuando en pecado, estás siendo guiado por pecado. Y cuando a veces lo ignoramos, tratando de buscar lo mismo que le pasó a Eva, y yo quiero que usted entienda que el pecado no era el árbol, el pecado era desobedecer lo que Dios le mandó, y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros desobedecemos en lo que Dios nos manda y después tratamos de ocultarlo en una religiosidad, eso me acuerda a Saúl. Saúl, cuando le dijeron, lo está haciendo mal, y yo, no, vamos a traer una ofrenda a Dios, para que Dios, vamos a hacer un culto, vamos a darle gloria a Dios. No, lo hicimos mal, y ahí es donde podemos ver, Rey, cómo el pecado nos afecta. O sea, nos distorsiona, como yo creo que tú nos decías, tú me hablabas antes de empezar, nos distorsiona la forma en cómo vemos, la forma en cómo oímos, la forma en cómo procesamos las cosas. O sea, comenzamos a ver a Dios en donde Dios no está, y solamente es una influencia del pecado. O sea, ya el veneno del pecado entró, y a veces comenzamos a ilusionarnos. Insultamos a la persona, y fue el celo de Dios. El celo de Dios me hizo insultarlo y gritarle, espérate, que hay un control en esas cosas, Jonathan. Mira, en Santiago 1, 12, 14, mira lo que dice. Y esto es lo que yo quiero que hermanos,
siempre concienticemos. Las conversaciones que hacemos es para concientizar. Esto no es para decir, porque yo he pasado por eso y yo he tenido que sentarme y analizarme a mí mismo y entender que lo hice mal. Ahora, tampoco que porque tenga a Dios y voy a ese lugar y están fumando y a mí me encantaba fumar en un pasado, yo voy a pasar porque tenga a Dios. No, 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 no. Lo que me ayuda a mí es decir, espérate, que ahí están fumando, mejor huyo. Porque hay personas que se creen que porque tienen a Dios pueden hacerlo. No, yo tengo a Dios, yo me voy a parar ahí. No, no, no quiere decir a eso. Por eso, cuando Moisés, mira, y esto es lo que yo quiero que la amada audiencia entienda. Que hay momentos de orar y hay momentos de caminar. Como cuando Jonathan dijo, yo lo ofendí. No, pues déjame ir a orar primero. No, hermano, si lo ofendí tengo que ir donde él a pedir perdón antes de irme a orar. No, ¿Qué tú te crees? ¿Que la oración me va a llenar el corazón del perdón para después ir donde? Hay veces que es chistoso, hay veces que terminan orando y salen peores. ¿Por qué? No te va a llorar. Moisés, cuando se levantó, que vio que la gente venía, se arrodilló a orar y el mismo Dios le dijo, ¿qué tú haces? No es momento de orar. Hay momentos, miren, que sí le podemos presentarle las cosas a Dios. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no. Pero hay momentos que no es necesario presentárselas, sino camina. Moisés le dijo, camina, levanta la vara que tú tienes. Ofendiste al hermano, vete a pedirle perdón, no vengas a orarme a mí para después ir a pedirle perdón. Justificando, pero mira lo que dice aquí. Dichoso el que hace frente a la tentación. Cuando somos dichosos que le hacemos frente a una tentación es como yo estoy diciendo. Ahí están fumando. Yo estoy lleno del poder de Dios. Pasas por ahí, a los 2 gatos estás con ellos fumando. Espérate. Cuando tú le haces frente a la tentación es cuando tú dices, ahí hay peligro, huye. Porque eso te va a hacer ser tentado. Tú mismo te estás haciendo ser tentado si tú pasas por ahí. Si tú sabes que tú saliste de eso, ¿cómo vas a pasar por ahí? Tú saliste de eso. José, tuvo que salir corriendo y no era porque la mujer no se veía bien, era porque si se quedaba, pecaba. Claro. Pecaba. Entonces, si en este lugar hay momentos en el cual dice Dios, te quiero en este lugar, vas con mi espíritu, vas acompañado, usted va. Pero si el Señor le dice, métete ahí, no lo haga. Por más lleno del espíritu que usted, no lo haga. Por eso es que somos cabezones en las direcciones de Dios. Moisés, háblale a la peña, le dio, el poder de Dios se manifestó, hubo agua, pero por culpa de eso no pudo entrar. Y a veces en nuestra vida el Señor te dice, haz esto, no lo haces de la manera correcta, pero después, Señor, ahí ten misericordia de mí. Tú sabes, dichoso que se murió. Dice, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, hace acreedor de la corona de la vida, y la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Estamos hablando del amor incondicional, el amor de que aunque tú seas tentado o tú te tropiezas, vas a seguir amando a Dios como quieras, porque hay momentos en los cuales decimos amamos a Dios, te tropiezas a Dios, Dios no me ama, Dios no me quiere, me voy a salir de aquí, no voy más para la iglesia, no voy a hacer esto. Eso no es amor, ese no es el amor incondicional que Dios habla. El amor incondicional es que habla que si te tropezaste, para ponerlo más lindo, para no decir que pecaste. Sí. Si te tropezaste, tú le dices, Señor, me tropecé, pero yo conozco la misericordia tuya y yo sé que tú me vas a levantar. Te levantas con más fuerza y es una experiencia más para usted. Y yo creo que a veces, Rey, la razón por que a veces tenemos esa lucha es porque seguimos viendo que el verdadero problema no se resuelve. Seguimos pensando que Dios está esperando que tú resuelvas esos problemas para Dios trabajar contigo, y no, Dios trabaja contigo para bregar con esos problemas. ¿Sabes? Esos problemas tú no los puedes resolver, tú no los vas a poder resolver por más intelectual que sea, por más orador que sea. Tú te puedes volver Gigi Ávila, Randy Island, Jorge Rasky, tú te puedes volver, hermano, tú te puedes volver Goku, Vegeta espiritual, o sea, tú te puedes convertir todos esos escenarios, y ese pecado tú no lo vas a poder lidiar. Por esa razón es como tú nos estás diciendo, a veces como que nos desviamos, y es porque vivimos con la noción de que podemos impresionar a Dios por lo que hacemos. Exacto. Es que ahora Dios va a decir que yo soy su hijo porque paré de hacer esto.
o No, dejé y, de no, ser esto. y Jonathan, y a veces no lo hacen para que Dios los dé esto, sino para que el hombre digan, ese es un siervo de Dios. Exacto. Mira, el hijo, tú que tienes tu muchacho, ¿cuántas veces tú no has tenido que dar su golpe para que reaccione? Muchas veces, pero tú mismo dices, pero tú no dejas de amarlo de la misma manera, porque tú sabes que los errores de tu hijo no son los que te unieron. ¿Sabes? Por ejemplo, los errores de tu hijo, y mirándolo simplemente, generalmente como hijos de Dios que somos y Dios Padre, lo que nos unió entre padre y hijo fue nuestra imagen con Él. Él todavía sigue viendo lo que Él creó. Él todavía sigue viendo eso, y por eso es que Él tiene un amor hacia nosotros, y ese amor tiene que ser el mismo que le demostremos a Él. Pero Él no está esperando de que tú te ganes algo. El favor de Dios no se gana, y lo único es que, pues, tristemente, Rey, nuestros sistemas eclesiásticos nos enseñaron así: hay que ganarse el favor de Dios. Por eso vemos la frase, usted tiene que pagar el precio. Hermano, el precio ya se pagó. Por eso es que Dios a veces nos confronta y nos expone en posiciones donde ahora reacciona y me decimos, espérate, yo creo que sin ti, Dios, yo no soy nada. ¿Cuándo eso pasa? Cuando tú verdaderamente no tienes opción de bregar. Por eso es que esos momentos llegan. Esos momentos donde a veces tú te sientes solo, donde no hay esperanza, no hay respuesta de nada, ¿sabes? Tu información intelectual no brega, tu forma de cómo tú oras no se soluciona, porque tú estás pensando que son tus herramientas, y hay que volver a lo que le dijeron a Zorobabel. Le dijo, esto no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Es de esa manera. Pues mira, si nos vamos a 1 Corintios 10:13, Jonathan dice, a ustedes no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que usted sea sometido a una prueba más allá de lo que usted no pueda resistir. Eso quiere decir que cuando usted es probado, Dios sabe que usted puede resistir esa prueba. Hay personas que yo he visto que se vuelven un 8 en una prueba. Y eso es que le piden al Señor fortaleza. Pues para yo fortalecerte tengo que ponerte en una prueba. ¿Cómo tú vas a cargar un teléfono sin el cargador? Señor, necesito fuerza, necesito cargarme. Te estás sometiendo y estás buscando la presencia. Lo dice ahí, que Él no te va a dar una prueba a la cual usted no pueda resistir, sino que justo con la prueba le dará la salida para que usted pueda sobrellevarla. Eso quiere decir que desde que Él entra, Él va a estar ahí con usted hasta que usted salga. Ahora, siempre usted se pone a pensar estas cosas. ¿Cómo yo puedo aguantar la tentación? Huyéndole. No le haga frente porque usted esté lleno. Porque acuérdate que nosotros nos agotamos. El teléfono cuando está 100% trabaja perfectamente. Cuando está 50 trabaja media. Cuando está 20, ¿qué le pasa a la luz? Se oscurece un poco. Cuando está 20 ya dice, espérate que está a punto. Dependiendo el uso, nosotros también nos agotamos. Sí. Nosotros debemos también cómo conectarnos con el Señor. Y cómo dice la palabra que podemos tratar de vencer estas cosas. Velando y orando para que no entremos en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si sabemos que nuestra carne es débil, cuando decimos Espíritu Santo, acuérdate que mi carne es débil, yo no voy a poder vencer esto si tú no estás conmigo. Pero hay momentos en los cuales ni tenemos el espíritu y queremos ser héroes. No, y la misma manera, teniendo el espíritu, teniendo el Espíritu Santo, hermano, hay que considerar que el que piense que está firme, mire que no caiga. Pablo se lo está diciendo a una iglesia que pensaba que estaba firme. Y lo mismo es con nosotros. Nosotros no podemos mirar nuestra vida espiritual como que yo puedo. Esto no es un juego de PlayStation, de que usted está subiendo de nivel y puede pasar unas tablas diferentes. O sea, eso no es lo que está pasando. Nosotros como cristianos, cuando se trata del pecado, yo creo que cuando se trata del pecado, usted ni yo podemos con el pecado. Esto no se trata de una fuerza de voluntad. Y yo entiendo, cuando vamos a Pablo mismo dice que él pone su cuerpo en servidumbre, pero cuando se trata del pecado, él no puede vencerlo. Sí, no, por eso es que debemos cuidarnos cuando vemos cosas y sabemos que esas cosas antes las hacíamos y podemos ser tentados con eso. No tratemos de ser héroes. Y por eso es que vemos muchas de nuestras caídas que a veces experimentamos. Es simplemente un sentimiento de orgullo personal. Si en Proverbios 1:10 dice, Jonathan, hijos míos, y si quiere búsquelo.
Si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. No tienes que ir con ellos. Exacto. Mire lo que dice Santiago 1, 14 al 15, y es una forma de cómo el pecado trabaja. Mire esto, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primero, cuando la tentación ocurre porque dentro de usted está experimentando una plataforma de gustos y deseos de usted. Oiga bien, esto no es el diablo que te lo puso, el gusto está en usted. ¿Qué va a hacer el enemigo? El enemigo es, por así decirlo, el que crea la oferta. Él crea, por así decirlo, mire, aquí está lo que te va a ayudar para la necesidad de tus deseos. Eso es lo que él va a hacer. Él te va a dar la promoción de tu tentación de la vida. Y lo único que le está dando motivación a tu tentación eres tú mismo. Esos deseos son internos, por eso es que las tentaciones no es algo, como Rey nos explicaba, no es algo fuera de lo normal, es algo humano. Por eso es que él hablaba primero acerca del corazón. El problema de los pecados es el corazón. Y cuando nuestro corazón está luchando, y hay veces que decimos, ese mal pensamiento fue del diablo, hermano, los malos pensamientos nacen de nuestro propio corazón. Los dardos del enemigo simplemente son la plataforma de la tentación. Lo que el enemigo hace cuando él te tira el dardo, él simplemente lo que te está ayudando. Es como cuando tú tienes una finca de zanahoria, los topos se están comiendo todas las zanahorias por todo el de eso. Y para tú atrapar ese topo para que salga, ¿qué vas a hacer? La plataforma de hacer algo para que salga así mismo. Por eso es que dice que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios, nadie más. Nadie más. Y lo que el enemigo hace es aprendiendo de nuestros gustos. Recuérdense que cuando, no tanto en el mundo, pero el pecado genera ciertos deseos que muestran nuestros comportamientos. Y ya de una, él sabe lo que te gusta. Más bien, tu corazón sabe lo que le gusta. Por eso es que a veces cuando usted se encuentra en esa tentación, usted tiembla. Pero a veces pensamos, y aquí es donde viene el engaño de Satanás, que si yo me muestro fuerte, si yo aguanto lo suficiente, yo no voy a caer. Y terminamos cayendo en la misma tentación porque seguimos pensando que Dios está esperando que yo cargue mi pecado, diciendo yo soy duro, Dios cuenta conmigo. Y no se trata de eso. Se trata de que el hombre que es duro es el hombre que pone sus cargas en él, que despliega sus cargas delante de él. Por eso es que el versículo continúa diciendo que aquí es donde viene el desarrollo del pecado. El versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después de que la concibe, en pocas palabras, después que tú le abres puertas a los deseos y las intenciones, le das luz al pecado. Y después de darle luz al pecado, dice, y siendo consumido, das luz a la muerte. ¿Sabe? Ese procedimiento está ocurriendo en la tentación. Y esas batallas son las que a veces el enemigo nos gana ventaja. Pero acuérdese que es por nuestro propio corazón. La tentación es simplemente la imaginación de nuestros deseos. Lo único que el enemigo está haciendo es convirtiéndose, por así decirlo, en el narrador de nuestros gustos. Él nos narra, mira, si tocas esto. Por eso es que cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué hace Satanás? Satanás viene, el tentador viene y le dice, oye, si tú conviertes esta piedra en pan. Eso es lo que él está haciendo en la tentación. Él no está empujando a Jesús. Él no está ahorcando a Jesús por el cuello. Él lo único que está diciendo, como buen narrador de la historia, si tú conviertes esto en pan, tú metes mano y te gozas. Eso es lo que el enemigo hace en la tentación. Por eso es que cuando miramos el pecado, debemos de considerar de que el pecado no viene siendo Satanás. El pecado viene siendo el impulso de la realidad de nuestros deseos. ¿Y de qué manera Jesucristo lo venció? Con la palabra. Con la misma palabra. Usted dice, Señor, estoy fuerte. Ay, no puedo, Señor, la tentación es fuerte. Pero usted lee la palabra para poder vencer eso. Usted tiene la comunión correcta. Dice que para uno poder vencer, mira lo que dice en Romanos 8:26, Jonathan. Mira cómo podemos vencer. Y cuando estoy hablando de vencer, no es que te ganaste el cielo. Estoy hablando del momento ahí, de ese día. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. El vecino, espérate. No, sí. Fulano, déjame llamarlo, que ese va a orar por mí. Exacto. No, quien te ayuda es el Espíritu. Está bien que nos unamos en oración. Sí. Pero, ¿cómo es que todo el tiempo tú estás en pecado? Yo estoy aquí pelándome las rodillas para orar por ti, pero tú sigues en lo mismo. Eso quiere decir que tú no estás poniendo de tu parte. Y tenemos que poner de la parte de los dos. Ok, y dice, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Él, porque Él está dentro de nosotros y Él sabe cómo piensa nuestro corazón. ¿Cómo? A veces oramos por venganza.
A veces oramos porque te pisaron el callo y los dos somos cristianos. Y mira, a lo mejor una vez Jonathan me dio un cantazo en el pepper y Jonathan ni se dio cuenta. Sí. Él estaba ocultamente Sí, muriendo. y fue un accidente. Fue un accidente. Pero yo no me enojé. Sí. Yo seguí buscando la presencia del Señor. No mienta, papi, está live. Ah, no. Que se murió. Yo seguí gozándome de manera especial y yo se lo vine a contar después de cuántos años. Sí, chacho, sí. Y con todo y eso seguí normal. Pero mira, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? Cosas que a lo mejor usted no puede entender, que Él está intercediendo por algo que tú no puedes. Pero mira, lo mejor que tenemos es serle sincero a Dios. Por eso es que yo admiro a David, porque David era un pecador, David era un asesino. Pero cuando él le contaba a Dios verdaderamente lo que hacía, Dios decía, espérate, que esto es un corazón perfecto. Cuando usted va donde Dios, y aunque la mentira haya sido pequeña, Sí. Señor, Hay que ser sincero. mentí. Porque a veces vamos de lleno, oh Señor, esto, aquello, pero tienes esa pequeña mentirita ahí, eso es lo que está impidiendo que no pase la presencia de Dios completamente. En Puerto Rico, las casas de cemento, cuando llueve, se llena el techo y hay unos tubos que desaguan el agua que queda allá. Pero cuando eso está lleno de hoja, ¿qué pasa? Se estanca. Se estanca, no pasa el agua. Esa mentira pequeña puede estancar la bendición o la oración que tú quieres hacer con Dios y no te estás dando cuenta por no querer serle sincero. Porque tú piensas, ay, eso no es nada, una mentira pequeña. Ahora, si es fornicación, espérate, díselo a Dios, es más, vas allá, aquí hay un fornicador, Sí. aquí fue él. Por Dios, espérate. Si somos dirigidos por el Espíritu, eso no es para matarlo. Es para hacer lo que se arrepienta y que vuelva a caer en sí y le diga al Señor, es verdad, Señor, lo hice. Pero hay personas que le gustan avergonzar y después se sienten orgullosos de esa vergüenza. Chacho, a mí Dios me usa, mira cómo Dios me usó. Sí. Pero tú no sabes que lo mataste, no va a regresar más nada. No, porque el diablo lo sacó. El diablo, porque eso es lo que siempre se hace, ¿no? Sí. Que Dios, mire mi hermano, yo he escuchado personas que hasta una escoba y barren y dicen, no, que Dios va a sacar a la gente. ¿Cómo es eso? Si Dios lo que quiere es que todo el mundo proceda al arrepentimiento y se salve. No, y yo creo que ahí es donde venimos hablando de que depende del corazón. O sea, hay veces que hay cosas en el corazón, por eso es que le explicábamos que a veces el pecado está en el corazón de la persona, por más que la persona se convierta, ¿sabes? Y por eso es que decíamos cómo vencerlo. Recuérdese que nosotros no podemos, por así decirlo, desaparecer el pecado, porque todavía nosotros cargamos con este cuerpo, y este cuerpo en su sentido por la carnalidad y los pecados y el camino pecaminoso que ha llevado, sigue en deterioro por el pecado, y por eso es que a veces dentro del corazón vemos las contaminaciones internas que estamos experimentando, y ahí es donde hablábamos de lo que es tener un corazón duro a un corazón de carne. El corazón duro, Rey, no se va a humillar. Y ahí es donde venimos a la diferencia. Hay gente que lo va a hacer cuando la gente sepa de su error. Que ellos van a hacer. Y esto es una tristeza que viene siendo un poquito más diferente de lo que es el arrepentimiento genuino. Las personas que realmente se arrepienten van a ser personas que usted va a ver que esta persona en lo secreto va a entender su necesidad. Va a comprenderla, nadie lo sabe. Va a entenderla y va a confesar delante de Dios. El que no lo va a hacer diferente. ¿Por qué razón? Porque va a esperar a ver si le hace daño a él o le hace daño a otra persona. Y entonces lo expresa. Y ahí es donde podemos ver la diferencia de ambos corazones. Esto depende del corazón. Si nuestro corazón está dispuesto a comprender los pecados, como tú dijiste, una mentira blanca, alguien que realmente quiere agradar a Dios dice, diatre, Dios, me tira pata ahí. Sí, mentí. Por eso es que en el 27 lo dice Jonathan. Sí. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Tú quieres que el Espíritu interceda por ti en ese momento? Él va a escudriñar tu corazón a ver si hay algo oculto ahí. Lo primero que va a decir, espérate, él está bien, Señor, él confesó, él mintió allí, pero confesó la mentira, dijo, espérate. Y ahí es cuando, por eso es que dice que Él intercede por los santos. Él intercede por ti. ¿Qué manera? Conforme a la voluntad de Dios, Jonathan. Ahora, ¿qué podemos hacer para alejarnos del pecado? Mira, y yo después de esto entrego y tú te encargas. Dice, para recibir el perdón es esencial estar dispuesto a confesar totalmente nuestros pecados.
Usted ha estado dispuesto a confesarlo todo. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos, y como el enemigo pone estas dudas en nuestra cabeza y estos dardos, que si yo confieso mis pecados soy un cobarde. Si yo confieso un pecado, yo no soy hombre. No, ¿qué la gente va a decir? La gente no me va a ver como ellos me miraban. Exacto. Como ya yo estaba allá arriba, si yo ahora mismo digo esto, pero no entienden que nosotros no estamos para agradarle al hombre, sino para agradarle a Dios. Yo 1000 veces prefiero agradarle a Dios, aunque a mí no me pongan a predicar más nada. Está bien, cometí ese error. Me sentaron, no me quieren poner a predicar más nada. Está bien, pero después que yo esté bien con Dios, lo demás va a estar, ahí es el gozo, en donde uno se goza. Porque tú sabes que una predicación puede ayudar a un arrepentimiento, pero porque yo predique eso no quiere decir que yo voy a ser salvo. Porque yo ponga la mano y yo sane personas, no quiere decir que yo voy a ser salvo. Si la misma palabra explica que hacedores de maldad apartados de mí, en tu nombre yo sacaba demonios, en tu nombre, y Jesucristo sabía que sacaban demonios. Pero después les dijo que, yo prefiero confesarme a Dios y tener mi corazón limpio y estar sentado ahí, que me tengan allá arriba y yo predicando y con eso, esa espina en mi corazón, porque es lo más malo, Jonathan, yo lo he vivido en carne propia, predicar con esa espina dentro del corazón. Uno no predica con libertad. Uno no predica con libertad, uno a veces predica con repugnancia, uno predica con guapería, ve cualquier movimiento, se enoja. ¿Por qué el Señor ha permitido eso? Porque aprendí a escudriñar mi corazón a través del Espíritu. Espérate, no estoy apto para esto. No estoy apto para esto. Y le soy sincero a Dios con todo. Ahora, para recibir ese perdón, estamos dispuestos a confesar nuestros pecados al Padre Celestial. Todo lo que hayamos hecho, debemos arrodillarnos ante Él, humillarnos en oración y reconocer nuestros pecados, confesar la vergüenza y la culpa que sentimos por eso. Y después suplicar su ayuda. Confesamos, después le suplicamos al Señor. Ahora, ¿cómo podemos resistir esta tentación? Yo escogí 8. Usted leyendo y buscando puede que encuentre más. Pero mira, ¿cómo podemos? Dice, ¿cómo podemos resistir? Resistir, dice resistir. No pelear. Cuando usted resiste algo hoy, ya no está haciendo fuerza. Preparámonos para mañana o para pasamañana, porque vamos a ser tentados diariamente, cada minuto, cada segundo. El enemigo sabe que fue vencido, a él no le importa, él te va a tirar con todo lo que tenga. Si ya él sabe por dónde va. Él sabe por dónde va. Él sabe que fue vencido desde un principio por Jesucristo. Y tú te crees que a él le va a importar, te va a tirar dardos a todas. Mira, primeramente, ¿cómo podemos hacerlo? Leyendo la Biblia. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo usted va a comprender cómo vamos a ser tentados? La Biblia nos explica cómo el enemigo tira saeta, cómo el enemigo trabaja, cómo podemos usar oraciones a través del Espíritu para poder defendernos. ¿Cómo fue que Jesucristo venció, Jonathan? A través de la palabra. Pero si usted no lee, no, es que yo no sé leer. Pues mira, ahora viene Audible. Cómprese unos audífonos. No, pero yo no sé escuchar. No, pues ya ahí entonces, espérate. Que se murió. Ya entonces ahí hay un problema grave. Porque yo he visto personas que me han pedido el consejo de que no saben leer, pero sacan la Biblia Audible y hermano, y es de gratis, no hay que pagar. Es de gratis. Y a usted escucharla, usted se puede llenar también escuchándola. La segunda, orar y confesar sus pecados. Cuando usted ore, usted no venga a estar tirando al medio a todo el mundo, pero no se tire usted. Primeramente, tírese usted. Señor, yo pequé. Señor, hice esto. Señor, necesito fortaleza. Para cuando usted se vaya de lleno en oración por el otro hermano que lo está haciendo, la oración va a ¿qué? Va a fluir. A veces usted no se ha dado cuenta que cuando usted se va a poner a orar y usted está 10 horas orando y no sucede nada. Escudriñe su corazón si es que ahí está esa espinita que no hace que eso pase. Y es cuando aceptamos la realidad. Voy a decir error. ¿Cometiste un error? Pues mire, confiésale ese error a Dios. Señor, es verdad. Antes de irse de lleno, mira, Señor, espérate, que tengo que venir delante de tu presencia a confesarme y a decir. Pero, Jonathan, pequé. Hermano, pequé. Hermano, pequé. Y sigues igual. ¿Qué pasa con Dios? A ese es el primero que tienes que acudir y te dio un espíritu que sabe
que lo estás aguantando, pero después quieres llenarte en la oración en fuego. Tercero, meditar la Biblia y hacer iglesia en casa. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha hecho un cultito en su casa? Una oración en su casa propia, en un cuartito que tenga, donde sea. Mira, vente, vamos a orar aunque sea media hora. Vente, vamos a hacer. Lo puede hacer. Porque mira lo que sucede. Cuando estamos en la iglesia, pues claro, en la iglesia está la iglesia completa. Claro que adoramos, Jonathan. Pero ¿quién te ayuda a adorar cuando tú estás en tu casa? Ahí es en donde más las luchas vienen, cuando usted está solo. Pero cuando usted entretiene su mente en las cosas de Dios, y yo no estoy para todo el tiempo, hermano. Yo no estoy diciendo que 24/7 cada vez que usted entre a la iglesia para aquí y para allá, no, porque debemos para todo el tiempo, tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos esposas para poder atender y todas estas cosas. Aprenda a manejar su tiempo. Escuchar predicaciones. Oh, yo no puedo escuchar predicaciones hoy en día de nadie porque esos son hijos del diablo, pero sí yo puedo predicar. ¿Cómo es posible que, hermano, te estoy dando una predicación mía para que la escuchen? No escuché la de Jonathan. No, hermano, escuchar predicaciones no son ningún pecado. Mira, si hay personas que predican y cometen sus errores, tú te vas a dar cuenta que eso es un error. Tú vas a decir, bueno, Señor, es un error, pero Señor, llénalo. No tengo que decirle ese hijo del diablo no sabe. Hoy en día nadie. Ahora sí no es. Ahora sí todo no es conciliar. Nadie. Y es la realidad, Jonathan, es la realidad. Si invitas a una persona de otro lugar, no me gustó como lo hizo, chacho, lo queman. No, pero hermano, todos somos hermanos en Cristo. Creo yo, ¿verdad? Que todos somos hermanos en Cristo, Jonathan. Sí, somos. Y todos nos amamos en el amor de Cristo. Pero a este que es hijo del diablo no lo invites a predicar en ningún lado. Dios lo está usando por todos los lugares por allá, pero aquí no lo invites porque yo lo conozco. Escuchar música edificante. Escuchar música edificante. Eso son músicas edificantes, Dios mío, Dios está aquí. Jonathan, música edificante. Hay personas que no escuchan música edificante y cuando tienen esas luchas en su mente, después están diciendo, ¿por qué tengo tantas luchas mentales? Mira, la música influencia mucho en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y dígame usted, amados hermanos, que usted no ha escuchado alabanza y usted ha llorado y se ha arrepentido. Que usted no ha escuchado, mira, yo he escuchado personas que han escuchado música y han matado gente. Escuchando música, la música influencia. Escuche música que lo llene y que lo influencie a buscar de Dios y a pedir perdón. No a llamar hijo del diablo a nadie. Ayune, ayunar, ayune, leer libros edificantes y asistir a la iglesia. Todas esas cosas lo va a ayudar a vencer la tentación en ese momento. Yo no estoy diciendo que lo va a vencer y ya se acabó todo. Después usted va a estar sin buscar de Dios en todo el día. No. Lo va a vencer en ese momento y después usted se prepara de nuevo para lo que viene, Jonathan. Amén. Por eso es que Efesios, capítulo 1, versículo 7 dice así. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La realidad de la lucha con el pecado, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta de que no es algo que se trata de cuáles son las herramientas que tú puedes utilizar, sino que se trata de que primordialmente la solución es Cristo. Por encima de las prácticas que tú puedas hacer, por encima de los ejercicios espirituales que tú puedas ejecutar, primeramente uno tiene que tener consciente de que el que brega con mi pecado no son mis prácticas, es Cristo. Por esa razón es que hay que entender que el que vence mis pecados es Él. Lo que Él me ayuda es que Él me equipa con el Espíritu Santo, con el propósito de que yo pueda luchar día tras día en contra de los pecados o en contra, por así decirlo, de los deseos, de los impulsos, de todo lo que yo pueda estar experimentando. Pero yo no puedo, y esa es una realidad que nadie puede pasar. Usted no puede con su pecado. Usted no puede luchar contra su pecado. Usted puede equiparse para la guerra, volverse un gladiador, convertirse con las mejores herramientas posibles. Usted no puede con su pecado, por más que usted trate, por más que usted ore, por más que usted ayune, por más que usted vigile. Si usted no viene delante de Él, y estamos hablando de personas que no tienen al Señor, no viene delante de Él, usted no va a poder con su pecado. Y el creyente tampoco, cuando le falla a Dios siendo creyente, no puede con su pecado. Él tiene que venir delante de Él.
O sea, las herramientas simplemente son una ayuda a nuestra vida espiritual, pero no son la solución del problema que tenemos en el alma. Por eso es que viene Juan, en primera de Juan, y dice así. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y creemos que muchas de las personas, cuando tienden a mirarse como cristianos, tienden a creer en su propia mente de que ellos no pecan. ¿Por qué razón? Porque han categorizado sus pecados. Y como explicábamos, nosotros no podemos categorizar nuestros pecados por motivos de que otras personas pecan menos que yo, o posiblemente los errores míos no se ven, o los pecados míos no se ven, pero el de Perencejo sí. Por esa razón que el que dice que no peca, dice primera de Juan 1:8, en adelante, se engaña a sí mismo y dice, la verdad no está en él. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados. O sea, no está diciendo de que si tú oras mucho y si tú te mantienes orando y lees mucha Biblia y te metes mucho en ayuno, entonces Dios te va a perdonar. No, está diciendo, si tú confiesas tus pecados, vas donde él, entonces él te puede perdonar. El arrepentimiento no es un simplemente producto de cuántas veces yo ore. Hay veces que la gente está orando y todavía sigue pecando. Como las personas que ayunan todo el tiempo. Lo mismo, y a veces, y ahí es donde venimos al aspecto de convertirnos en personas intelectuales. Hay gente que sabe todo lo que dice la Biblia, pero sigue cometiendo el error. Es porque han pensado que la solución son los medios, y los medios no son la solución. Los medios nos ayudan posiblemente a fortalecer nuestra relación con Dios y todo eso, pero el que nos da la solución es Cristo. Cuando yo me olvido de eso, yo simplemente me vuelvo un religioso sin tener una relación íntima con Cristo. Y ahí es donde podemos ver los problemas internos que pasan dentro del corazón de la persona. Por eso hay 3 consejos que me gustaría compartir. Primero, hay que ver el pecado como Dios lo ve. No podemos seguir viendo el pecado como nosotros lo vemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros... ¿Y porque medimos? No, y lo vamos a hacer subjetivamente. O sea, vamos a medir yo voy a medir tu pecado malo. ¿Ya? Yo voy a medir tu pecado malo. Y cuando se trata de mí, pues no es tan malo. Tiene que ser jamás suavecito. Tienes que porque yo soy el hijo de Dios o el ungido. No, y posiblemente pues tú sabes que yo llevo mucho tiempo en esto. Exacto. Y Dios sabe. Yo llevo trabajando y yo llevo ganando almas para Cristo. O sea que yo soy el campeón. O sea, yo soy el campeón de ganar almas. Como si no. Hay que ser realista y hay que mirar que mi pecado Dios lo mira de la misma manera que mira el pecado de cualquier otra persona. Lo único que Dios no mira diferente es el arrepentimiento. La manera de cómo tú te arrepientes como hijo no es el mismo de aquel que no es hijo. El que no es hijo, él no lo mira de la misma forma. Por eso es que cuando él lo que él aprecia es cuando el corazón se arrepiente. Porque sé que si arrepiente no lo está haciendo bajo una simple área de sentimientos personales, sino que lo está haciendo dentro de una convicción total de lo que ha creído y en este caso a quién ha creído. Es por eso que primero hay que considerar y ver el pecado como Dios lo ve. No podemos seguirlo viendo de medida. Segundo, hay que también tratar de asumir la responsabilidad. No podemos ser ignorantes y en el sentido de yo ignorar, cerrarme los ojos a mis problemas. O sea, yo no puedo mirar y decir, yo veo los problemas de todo el mundo. Este tiene problemas, este tiene pecado aquí, pecado allá, pero cuando se trata de mí, no, yo estoy bien. No es que señalamos todos, pero no saben que, mira, cuando tú señalas hay 4 y yo, mira, pero, hay 3 patas señalando. Pero, y si la gente señala así, ¿cómo que ¿qué va a haber? Nadie va a señalar. Mire, y es ahí donde también podemos nosotros entender de que hay que asumir la responsabilidad. ¿Cómo asumimos la responsabilidad? Yo pequé, yo lo hice mal. Eso no me hace menos hombre, eso no me hace menos espiritual. Más bien, la evidencia... Te capacita mejor. Y eso es una identidad de hijo. El hijo reconoce de que sus faltas pueden afectar, en este caso, su vida, y no tan solamente su vida. Él entiende la relación que él tiene con su padre, porque sabe que su padre lo puede perdonar. Esa es la diferencia de alguien que se arrepiente. Por eso es que hay que confesarlo. Y cuando hablamos de confesarlo, no estamos hablando de que usted simplemente venga y diga, pues, Dios sabe lo que yo estoy pasando. No, confíeselo ante Dios. Háblelo Ese es el problema de a veces en cual tú te vas en oración y no puedes. ¿Por qué? No, que Dios comprende. No, está bien, Él comprende. Pero Él está esperando que tú
le digas. Lo confiese y él sabe por dónde estamos pasando. La única razón es que hay un nivel de sinceridad y de arrepentimiento, de cambios, porque ahora tú lo estás reconociendo. El confesarlo es indicar de que tú lo reconoces y de que tu pecado delante de Dios sigue siendo malo. ¿Sabe? Esa confesión es mostrándole a Dios esas cosas. Usted está dándole a entender a Dios de que esto no está bien, esto no es fácil, y no es que simplemente sea fácil, sino que yo reconozco que lo hice mal. Yo reconozco que he cometido el error. Por eso es que quiero compartir este versículo, que es aquí donde se identifica la diferencia de nuestro arrepentimiento. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 6, dice así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Hay una tristeza que a veces usted experimenta cuando usted peca. Usted, hijo de Dios, usted experimenta una tristeza cuando usted peca. Por eso a veces usted se siente mal, usted dice: diatre, le fallé a Dios. Tengo que arrepentirme, lo hice mal. Esa tristeza es proveniente de Dios. Eso no es algo de que yo me siento mal, yo sé por qué lo estoy haciendo. No, no. Dios mismo ha puesto esa tristeza para que te lleve a arrepentir. Y dale gracias a Dios cuando a veces tú te sientes así. Eso es bueno, porque eso es un indicativo de que usted está consciente de que tu corazón no es de piedra, es de carne. Dice: yo sé lo que está pasando, tengo que arrepentirme. Pero mira lo que dice. Dice: de la cual no hay arrepentimiento, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Significa que hay dos tristezas. Está la tristeza del mundo y está la tristeza de la gente que le sirve al Señor. El mundo, ¿cuál es la tristeza que el mundo tiene? Bueno, me arrepentí. ¿Por qué razón? Por pensejo me vio. Tengo que arrepentir porque fulanito me vio. Me arrepentí. ¿Por qué razón? Bueno, porque tú sabes, la gente está mirando y como la gente ya sabe que lo cometí, pues déjame decirlo público para que la gente sepa y ya, y se acabe. Pero aquel que se arrepiente dice: espérate, lo hice mal. Yo no estoy pensando de qué la gente va a decir, yo no estoy pensando qué la gente va a hablar, yo no estoy pensando en cuál posición yo estoy. Yo lo que estoy considerando es de que mi relación con Dios está siendo afectada. Dios, te fallé. Oye, hay personas, Jonathan, que a veces hasta le piden perdón a personas de boca para afuera. Y Y sienten el verdadero arrepentimiento de lo que hicieron, nada más porque se escucha y para qué está bien, perdón. Y es porque ellos saben que lo acabaron de ver. Dice: para que la gente no diga nada, déjame pedir perdón. Exacto. Eso sigue siendo una tristeza del mundo. Eso no es una tristeza que proviene de Dios, que procede para un arrepentimiento. ¿Cómo es? ¿Para un qué? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Dale. Dios mío, sea Dios. Por eso es que queremos invitarle. Sí, vamos a tener que terminar esto. Sigue. Por eso es que queremos invitarle, hermano, de que usted puede entender de que usted no puede vencerlo. Vamos a empezar con la realidad. Usted con el pecado, usted no puede. Es bueno que nosotros entendamos que hay que quitarnos la careta de evangélicos y de super cristianos o de soy un buen cristiano. ¿Por qué? Porque yo no cometo el pecado. Estamos haciendo lo mismo que hicieron los fariseos. Si fuera así, Jonathan, en el versículo que yo leí ahorita, 8:26, Romanos 8:26, 27, dice que el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Eso quiere decir que somos débiles. Seguro. En algo eres débil. Juan mismo está diciendo: cuando pequemos, Dios es fiel, diciendo Él es fiel. Está mostrando de que tú vas a pecar, por más que tú no quieras, vas a fallarle a Dios. Ser cristiano, y esto es bueno que te lo entiendas, ser cristiano no es convertirme en una persona que no peque. Lo que no peca, que es donde Primera de Juan describe, que es el evento de la simiente de Dios. Eso es lo que no se corrompe. Pero yo voy a pecar. Más bien, yo voy a decirle, somos malos cristianos porque fallamos. Cometemos errores, pero y que usted hace no quiere decir que usted es cobarde ni peor que nadie. Eso nadie lo va a decir, porque recuérdate que eso rompe la imagen de predicador, de unción, de gloria, de poder de Dios. No, la realidad es que vamos a fallar. La realidad es que usted va a cometer errores, pero si no, por eso es que le dije al principio, si no bregamos con ese problema, vamos a seguir creando la noción de que las soluciones están en lo que yo hago. Por eso a veces la gente cae de la gracia. No es porque pecan, es porque se olvidan de quién se la dio. No es porque pecan. ¿Quién le dio la oportunidad y quién es el que te ayuda? Seguro. Por eso es que a veces vemos a las personas en una prepotencia personal, pensando que tienen a Dios de la mano y Dios no está ahí, porque simplemente han creado un Dios acorde a su necesidad interna que no ha sido bregada. Por eso es que yo quiero que usted reflexione en esto. Reflexione de que cuando se trata del pecado,
hay alguien que lo bregó. Cristo lo bregó. Si tú no le sirves al Señor, Cristo es el que brega con tus pecados. Los cristianos no bregamos con pecado de nadie. Nosotros, la iglesia no brega con las faltas de nadie. Nosotros no podemos redimirte, pero sí sabemos quién lo puede hacer. Lo mismo es con el cristiano. Lo que podemos hacer es, a través de la oración, acercarte a que pidas perdón y acercarte a quién es el que te puede perdonar. Y lo mismo, no soy yo porque soy el líder, no es el hermanito porque es el mejor predicador, no. Y lo mismo es con los cristianos. O sea, usted como cristiano no puede seguir viviendo en la idea de que ser cristiano es no fallar. Ser cristiano, yo no peco. O sea, ¿cómo rayos tú no pecas? Cuando de ahí nada más, ya pecaste. ¿Ya mintió? Cuando te llegan pensamientos, no es el diablo que te llegan pensamientos, hermano, es tu corazón, es mi corazón. Y sí que el enemigo tira dardos, seguro que tira dardos, pero la razón por qué los está tirando es porque sabe de que tu corazón tiene atracciones, tiene deseos, tiene impulsos. Y esos impulsos, él ve esas ventajas. Por eso es que la Biblia dice que no ignoréis sus maquinaciones. Es por eso que lo está diciendo. Pero no es porque lo que tú estás pasando internamente es un demonio. Por eso es que queremos invitarle de que usted sea sincero. El problema no es un demonio de adulterio, ni de fornicación, ni de mentira, ni de lujuria. Y, ¿verdad? Y con todo el respeto se lo digo. Hermano, la realidad es nuestro corazón. Somos malos. Somos gente mala. Somos gente que tenemos el corazón dañado. Y más cuando la misma Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, el diablo no entiende el corazón porque esa maldad interna la tenemos nosotros. Por eso es que Cristo la podrá usar en ventaja, como tú dices. Por el comportamiento, porque él está mirando el comportamiento y él está viendo cómo tus maldades se expresan. Y él lo puede manejar, pero esa maldad está ahí y usted ni yo la podemos entender. Por más que nosotros oremos, ayunemos, vigilemos, hagamos todo lo que hagamos y le damos gloria a Dios porque creemos que Dios puede obrar en nuestras áreas. Pero cuando yo pienso que fui yo porque oré, ayuné, vigilé, leí la Biblia, llevo tantos meses, llevo tantos años estudiando la Biblia, lo que estamos haciendo es convirtiendo mis prácticas en mi Dios. Estoy volviendo mi idólatra en lo mismo que Dios espera que yo no idolatre. Por eso es que cuando miramos el pecado en los términos bíblicos que le presentamos, el jatar y el jamartía, viene siendo la falta del ser humano en no amar a Dios y no amar al hermano como se corresponde. Más nada. Y eso puede caer en muchas esferas. Ahí es donde usted puede comprender de lo que Dios le demanda, lo que Dios le pide, lo que Dios le exige. Por eso es que le invitamos de que usted comprenda de que Cristo, la razón por que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted es porque Él ha hecho el trabajo, no es usted. O sea, no nos vivamos la película de que nosotros somos los estrellas aquí, no. Hay que volver a mirarnos como se miraba el burro cuando Jesús lo cargaba. El burro miraba que veía las palmas y decían Hosana y el burro, me imagino el burro bien contento, era Evo por ahí. Y no, era el que me están cargando, el que está encima de mí, el que le están dando gloria, no es a mí. Y hay veces que hay que volver a esa posición, con todo el respeto, esa posición de burro, donde yo pueda mirar y decir, oh, no es por mí, el que está encima de mí. Así que no se le está llamando burro a nadie. Así que, Jonathan, está aquí. ¿dónde? No, Como el aire que mi hermano, este es un problema. respiro. Siento como la mañana se levanta. Hermano, hay que quitarle la esencia, hay que quitarle. Lo puedes oír. Hay que quitarlo. No, hermano, lo que estamos es para gozarnos de manera especial, que usted se goce y tú sabes, y entienda que aquí no se le está tirando a nadie, estamos para compartir. Ahí está el chat. Si necesita oración, como siempre decimos, usted pídala sin ningún miedo. Tenemos un número 860-931-3222. También tenemos WhatsApp. Usted puede escribir si no se atreve a llamar. Y como vuelvo y repito, para oraciones. Y quiero que entienda, hermano, que no somos brujos. No estamos para leerle el futuro, no estamos para leerle el pasado. No, es para orar, para darle ánimo. Pero tú no dijiste que yo estaba aprendiendo unos movimientos que te elevaban. Ay, Dios mío. No, estamos para, tú sabes, para ayudarlo a usted tú sabes, a la oración, compartir como hermanos en Cristo.
Gócese de manera especial. Si algún tema que usted quiere que yo y el hermano Jonathan discutamos, escríbalo sin miedo ahí. Exacto. No, y es con el beneficio de nosotros aprender, edificarnos. Gozarnos de manera O sea, especial. el objetivo no es simplemente, ¿verdad? De poder, papi, deja eso tranquilo. No. Tranquilo. El beneficio, ¿verdad? No es simplemente... Sonríase, así yo le ama. ¿Verdad? No es simplemente de esperar de que usted sea... Queremos que usted pueda sentirse parte de estos proyectos. Exacto. Y de la misma manera también usted pueda compartir sus puntos de vista como cristiano. O sea, lo que queremos es levantarle el ánimo y levantarle la fe en los momentos oscuros que a veces experimentamos y las cosas que a veces no entendemos dentro de nuestras iglesias, por qué suceden, y a veces ser justo también con la cultura cristiana que hoy en día vivimos y qué es lo que está pasando. Y solamente queremos motivarle de que usted se sienta cómodo, que lo que queremos es crear esta familia de fe a través de las redes y compartir, como le digo, compartir la palabra de Dios y administrarle. Papi, es un No, dale, sigue ahí. Dios mío, Espérate. por eso. Así que, hermano, nuevamente, muchísimas gracias por su atención, de poder estar aquí con nosotros. Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar viendo, ¿verdad? Yo vi el nombre de Juan. Juan está expulsado del grupo. Yo quiero que entienda que Juan no está en el grupo. ¿Juan está aquí? Sí, Juan está ahí. ¿Juan cuál, Ocasio? Sí, Juan no es parte del grupo porque Juan sigue a Boston y Juan, eso es contra Radio Camino al Cumplimiento. O sea, eso es en contra del grupo, pero no se le quiere mucho a cada uno de los hermanos que nos puedan estar viendo. Juan. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! Ahí está Juan. Sí. No, te queremos mucho, Juan. Sí, lo queremos, sí. Pues ya saben, hermano, mira, ya estamos a punto de culminar. Solamente nos quedan 2 minutitos, hermano, para terminar. Si usted quiere escribir en los comentarios si necesita oración porque ya vamos a cerrar, vamos a hacer una oración. Para terminar, tiene 1 minuto. Dios está aquí, como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí, tan cierto. Bueno, hermanos, Sí, use ese que era de 30 segunditos solamente para ver si la gente quería pedir oración. Vemos que no hay oración, pues entonces, ¿Cómo va a pedir oración? Está poniendo pues Dios está aquí. mini rock en Dios está aquí. No, pero es para que se goce, hermano. Dios les bendiga. Hacemos siempre todas estas cosas con respeto. Aquí no estamos para faltarle el respeto a nadie, ni estamos señalando a nadie. Así que Dios les bendiga, Dios los guarde. Este es su hermano Reinaldo Collazo con su canal Radio Camino al Cumplimiento. Amén. Dios les bendiga. Sí, Jonathan.